Gloria a Dios. Así es que vamos a leer el versículo 8, 9 y 10 de la segunda carta de Pedro, capítulo 3. Titulamos esta plática, esta prédica, esta enseñanza, este estudio, el Señor Jesús viene ya o el Señor Jesús regresa en 2 días. Y esto es muy interesante porque la escritura de alguna manera muy maravillosa y poderosa nos revela lo que habrá de venir y el Espíritu Santo nos alumbra o ilumina nuestro entendimiento para poder entender esta revelación. Mire cómo dice el versículo 8 de 2 de Pedro capítulo 3. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Una vez más, para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Así es que aquí vemos al apóstol Pedro haciendo una referencia quizá al Génesis. Recuerda que el Génesis fue escrito eh, bien, fue revelado por Moisés, pero en el Génesis fue escrito que Dios hizo los cielos y la tierra y toda la creación en 6 días, incluyendo al hombre. Bien, hay quienes dicen que estos 6 días son los 6000 años que el hombre estará en la tierra desde que fue fundada y que fue habitada por el hombre, y que este será el tiempo que Dios definió para que el hombre pudiera existir y coexistir, así como conocemos hoy en día este mundo y la humanidad y esta tierra. Después vendrán 1000 años adicionales, pero ahí será algo completamente diferente porque la verdad, la justicia, el mismo Señor Jesucristo reinará aquí en la tierra y los justos reinaremos juntamente con él. Bien, así es que el apóstol Pedro dice que para el Señor un día son como 1000 años y 1000 años como un día. Bien, es importante que nosotros consideremos esto, que lo tengamos bien presente. Versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es decir, hoy en este mundo hay muchos que creen, hay muchos que no creen. Dentro de los que creen hay muchos que son nacidos de nuevo, porque quizá hay quienes profesan que creen, pero no han nacido de nuevo. Recuerde que el Espíritu de Dios que mora en nosotros, si somos nacidos de nuevo, el Espíritu de Dios que mora juntamente en unidad perfecta con nuestro nuevo espíritu que Dios creó cuando nos hizo nacer de nuevo, el mismo Espíritu de Dios, el mismo Espíritu Santo da testimonio a nuestro nuevo espíritu que somos hijos de Dios. Dios nos ha dado un espíritu de adopción con el cual podemos clamar Abba Padre. Así es que este es el propósito de Dios, que todos vengan o que procedan al arrepentimiento, para que volteen sus ojos a Dios, entendiendo y reconociendo la necesidad de ser salvados por causa del pecado, por causa de haber sido destituidos de la gloria de Dios, y entender que el único camino que nos lleva al Padre, la única manera, el único mediador entre Dios y los hombres, la única puerta de salvación, la única opción de salvación verdadera es nuestro amado Señor Jesucristo a través de lo que Él hizo en su obra terminada, completa y perfecta. Ok, después dice el versículo 10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Una vez más, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos arderán
ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Y el apóstol Pedro no está hablando sino de cuando el Señor Jesucristo venga de nuevo para reinar en esta tierra. Ahora, ¿qué hay antes de este evento tan espectacular? La escritura dice que todo ojo le verá. La escritura dice que el anticristo, el falso profeta serán aniquilados, el diablo será aprendido, será atado por 1000 años. Todos aquellos que estén a favor del anticristo y que hayan sido completamente coludidos y engañados con él y que hagan guerra en aquel día, cuando el Señor Jesucristo venga, serán muertos. Dice la escritura que el Señor Jesucristo vendrá con poder y con gloria y entonces se establecerá el reino de Cristo. Bien, pero ¿qué sucederá antes de esto? Bien, antes de esto sucederá la tribulación y la gran tribulación. Y antes de la tribulación y la gran tribulación hay un evento que los creyentes estamos esperando y ese evento es un evento privado. Ese evento, a este evento no todos han sido invitados. Es un evento importantísimo, es un evento privado, es un evento que aunque es privado, pero va a ser del conocimiento de todos, de toda la humanidad, de alguna manera. No sabemos qué es lo que la humanidad va a entender o va a creer o va a hablar acerca de este evento. El hecho es que todos aquellos que hemos sido convidados por el Espíritu Santo a este evento, ¿cómo puedes tú ser convidado a este evento? Bueno, este evento es el arrebatamiento de la iglesia. Este evento es el que Jesucristo en los aires, dice la escritura que vendrá en las nubes y lo recibiremos en los aires. Dice que todos aquellos que en Cristo Jesús murieron, durmieron, resucitarán primero y nosotros los que estemos vivos seremos transformados y arrebatados con Cristo en las nubes. Bueno, pues es un evento privado, como lo hemos dicho ya. ¿Quiénes serán convidados a este evento? Los nacidos de nuevo. No los que se portaron bien, no los que profesaron ser religiosos, no tampoco los que quizá hicieron el bien a muchas personas, pero los que reconocieron su destitución de la gloria de Dios y reconocieron la necesidad de ser salvados y reconocieron que solo Jesús es el camino al Padre y le recibieron como Señor y Salvador. Los que confesaron con su boca que Jesús es el Señor y creyeron en su corazón que Dios le levantó de entre los muertos. Los nacidos de nuevo son los que serán convidados a este maravilloso y glorioso evento. En este evento seremos llevados con Cristo al cielo y entonces durante 7 años, mientras la tribulación toma lugar, la tribulación y la gran tribulación en la tierra toma lugar, nosotros estaremos experimentando no solo las bodas del Cordero, la novia, la iglesia es la novia, la iglesia son todos los creyentes nacidos de nuevo en Cristo, somos la novia del Señor, el Señor desposará a su novia, estaremos en las bodas del Cordero y en el juicio de Cristo en donde muchos o donde todos seremos, digamos que juzgados, no para condenación, sino para galardón de acuerdo a las obras que hayamos hecho en beneficio del evangelio, en beneficio de amar y obedecer a la fe y a la verdad. Pero más allá de todo esto, como le he dicho, no sabemos qué se estará comentando y se estará diciendo aquí en la tierra, pero seguramente tú tienes muchas personas que te conocen y seguramente estas personas que te conocen, si no son nacidos de nuevo, van a quedarse en esta tierra y sabrán que lo que tú decías, esto es importante, que sepan lo que tú crees y que tú lo digas, no como orgullo, como haciendo alarde o presumiendo de una invitación a donde yo he sido invitado, no, sino como la oportunidad de que otros escuchan para que, como dice el apóstol Pedro, vengan al arrepentimiento
El arrepentimiento, es decir, voltear a Jesús para poder recibir a Jesús como Señor y Salvador, viene por causa de la benignidad de Dios, por todo lo bueno que Dios ha hecho para con nosotros en Cristo. Así es que muchos conocerán acerca de ti y muchos recibirán tu palabra y muchos creerán y serán salvos por lo que tú hagas, pero muchos no. Y cuando tú y yo seamos arrebatados con Cristo, muchos sabrán que lo que tú decías y que lo que yo decíamos era verdad. Y entonces esperamos que aunque ellos no fueron salvos en ese momento, puedan permanecer y puedan creer, porque aún se podrá ser salvo, pero a un muy alto precio, porque entonces vendrá la tribulación y la gran tribulación, y los salvos serán confinados, los salvos serán orillados, los salvos serán puestos en estrecho para que decidan honrar y adorar al anticristo, a la bestia, a la imagen de la bestia, para ponerse la marca, ya sea en su mano derecha o en su frente, o mantenerse creyendo en Jesús. Y todo aquel que se mantenga creyendo en Jesús va a ser decapitado, va a ser muerto. Así es que se puede ser salvo en la tribulación y en la gran tribulación, sí, pero a un costo muy elevado, cual no lo ha sido en el tiempo de la gracia antes de que el Señor Jesucristo venga por su iglesia. Bien, ahora, este suceso, como hemos dicho, ya será muy extraordinario, sobre todo para los que seamos convidados, los que somos convidados, pero también será un parteaguas para los que se queden y que supieron acerca de él, pero no eran nacidos de nuevo. Ahora, ¿qué pasa con ellos y qué pasa con la mayoría de las personas? Muchos por el enemigo van a intentar acomodar lugar a través del temor, a través del medio, a través del engaño, a través de muchas manipulaciones como lo han hecho hasta ahorita, que todos sean engañados, confundidos acerca de los que desaparecieron, acerca de los que se fueron, que si los extraterrestres se los llevaron, que si ellos por no ser obedientes al orden mundial o digamos que al evangelio del anticristo, es decir, a las maneras, formas y corrientes de este mundo, podrían decir que por eso sufrieron este tipo de situaciones y de problemas. Así es que es muy importante que tú y yo podamos entender que esto va a suceder. Ahora, ¿por qué decimos que el Señor Jesucristo viene en 2 días? Bueno, ahora estamos a día sábado y estamos diciendo que 24 horas después será día domingo y 24 horas después será día lunes. Ahorita estamos a día 2 de octubre, el domingo será 3 de octubre y el lunes será 4 de octubre. Entonces, no estamos hablando que el Señor Jesucristo va a venir el próximo lunes. No estamos hablando de que el Señor Jesucristo va a venir un 4 de octubre del siguiente año o de los siguientes años. El Señor Jesucristo vendrá por su iglesia en su momento preciso y correcto. Pero ¿por qué entonces hablamos de 2 días? Bien, recuerde, para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Así es que si hablamos de 2 días, hablamos de 2000 años. ¿En qué año nos presentamos o estamos hoy en día? Si hablamos del calendario que seguimos ahorita, la mayoría de las personas lo siguen, estamos en el año 2021, después de Cristo, en el año 2021, después de Cristo. Ahora, no sabemos si a partir de que se empezó a medir este calendario, porque hay muchos que dicen y proponen una serie de hipótesis acerca de cuántos años han pasado desde que Jesucristo fue a la cruz y murió por ti y por mí. Entonces, hay quien dice que no han pasado todavía digamos que los 2000 años exactos, porque podrían muchos decir que hasta que estemos en el 2030, digamos 2031,
2032, 2033, habrán pasado los 2000 años. Hay muchas hipótesis. De hecho, una de las hipótesis es que el calendario judío, hay quienes también hablan acerca de que hay 200 años escondidos de una manera fraudulenta, pero hay quienes también dicen que el verdadero calendario judío nos dice que estamos en el año 1991, alrededor de ahí, 1991, de la era después del Señor Jesucristo. Así es que si esto fuera verdad, estaríamos hablando que faltarían entre 9, 8 años para que se cumplieran los 2000 años después de Cristo. Y si a esos 8 o 9 años le restamos los 7 años de la gran tribulación, entonces quiere decir que faltarían 1 o 2 años para que el Señor Jesucristo viniera por su iglesia. Bueno, estas son hipótesis. Recuerde que nosotros no debemos de poner nuestros ojos en, en los hombres, pero debemos de poner nuestros ojos en Cristo y el Espíritu Santo nos revelará las cosas que habrán de venir. Yo estoy seguro que aunque el Señor Jesucristo en Apocalipsis y el Señor Jesucristo en su palabra nos habla de la revelación que estará viniendo o que ha estado viniendo después de que Él fue sepultado y resucitó y de que Él envió su Espíritu a nosotros, porque así lo dice el Señor Jesús, el Espíritu Santo que morará en ustedes, lo dice en Juan 14, dice, Él os guiará a toda verdad, es decir, en Cristo y os enseñará las cosas que habrán de venir. Pero el apóstol Juan, muchos años después, ya siendo anciano y estando exiliado en la isla de Patmos, recibió una revelación del Señor Jesucristo mismo, una revelación que no se tenía, que el apóstol Pablo no describió, que el apóstol Pedro no describió, ni Jacobo, ni Judas, ni Juan, ni Marcos, ni Mateo, y que es la revelación, que es el Apocalipsis, son las profecías de los últimos tiempos. Así como Pablo, solo Pablo recibe de una manera categórica y clara, porque tenemos al profeta Daniel, tenemos al profeta Joel, tenemos a Oseas, tenemos a Ezequiel, y muchos de los profetas y Apocalipsis que hablan acerca de los días del fin, pero el apóstol Pablo particularmente habla de una manera literal acerca de que seremos arrebatados con Cristo, seremos tomados con Cristo en un abrir y cerrar de ojos, la iglesia de Jesús. Bien, en Juan capítulo 4, usted puede leer una experiencia, una historia donde el Señor Jesucristo ministra a una mujer que era la mujer samaritana. Los samaritanos no se hablan con los judíos, aunque provienen, digamos, de la misma genética, porque Samaria, recuerde usted que era digamos que la capital de Israel, de las 10 tribus del norte de Israel, y Jerusalén era, digamos que la capital de las 2 tribus del sur de Israel, cuando el pueblo se dividió después del reinado de Saúl, David, Salomón, vino el hijo de Salomón, Roboam, y por causa de su falta de diligencia, por falta de escuchar la voz de Dios, causó que el pueblo se dividiera. Así es que 10 familias, 10 tribus se fueron hacia el norte, o las que vivían hacia el norte se constituyeron en un reino, y 2 familias, particularmente 2 familias, se convirtieron en el reino de Israel del sur, que eran Judá, Benjamín, y hay quienes dicen que algunos de la tribu de Efraín, pero era Jerusalén por un lado y era las 10 tribus era Samaria. Ahora, las 10 tribus hicieron lo malo delante de los ojos de Dios porque ellos nunca tuvieron un rey de la descendencia del rey David, y Dios le dio una promesa a David que nunca faltaría rey en su pueblo, y la descendencia de David fueron quienes reinaron en el reino del sur, en el reino de Judá. Así que las 10 tribus fueron dispersas, fueron llevadas cautivas tiempo después por el imperio asirio, y todas fueron dispersas. Entonces había culturalmente una separación entre los judíos y los samaritanos, porque el pueblo de Israel se mezcló con muchas otras familias, con muchos otros reinos,
y con muchas otras culturas. Entonces, seguramente, aunque venían de Abraham, Isaac y Jacob, ellos se mezclaron con muchos y entonces había digamos que este rompimiento cultural religioso entre los judíos y los samaritanos, y el Señor Jesucristo, hablando con la mujer, le empieza a revelar que él era el Mesías, que él era el Cristo. Y usted puede leer la historia completa en el capítulo 4 de Juan, pero al final, en el versículo 35, podemos leer lo siguiente. Dice, ¿no decís vosotros aún faltan 4 meses para que llegue la siega? El Señor Jesucristo está hablando, diciéndole a sus discípulos. He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos porque ya están blancos para la siega. Y está hablando de predicar el evangelio, de la necesidad de compartir las buenas nuevas. 36. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Unos siembran la palabra, otros cosechan el fruto, pero la obra es del Señor. 37. Porque en esto es verdadero el dicho que dice, uno es el que siembra y otro el que siega. 38. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en Cristo por la palabra de la mujer, porque Jesús le reveló a la mujer lo que ella estaba viviendo, y la mujer fue y habló al pueblo acerca de Jesús y que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. 40. Entonces vinieron los samaritanos a Jesús y le rogaron que se quedase con ellos en Samaria. Jesús iba de paso y normalmente cuando iban a hacer esa travesía y Samaria estaba en medio y los que iban a hacer la travesía de un punto a otro iban a pasar o estaba Samaria en el camino, lo rodeaban. Cuando eran judíos, rodeaban a Samaria para no entrar por Samaria. Pero Jesús tomó la decisión, nuestro Señor Jesucristo tomó la decisión de pasar por Samaria para tener ese encuentro con la mujer samaritana. Y dice 40. Entonces vinieron los samaritanos a Jesús y le rogaron que se quedase con ellos. Como hemos dicho ya, Jesús iba solo de paso, pero dice la palabra que Jesús se quedó con ellos 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de Cristo. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Los samaritanos representan a los gentiles, es decir, nos representan a ti y a mí. Los judíos representan al pueblo de Dios, los samaritanos representan a los gentiles. Y el Señor Jesús, si consideramos esta posición, el Señor Jesús dice, se quedó 2 días con los gentiles antes de volver con los judíos. Recuerde que el mismo Señor Jesucristo dijo, yo he venido a salvar a las ovejas perdidas de Israel. Pero Juan capítulo 1, versículos del 10, 11, 12, 13 y 14, usted puede encontrar donde el Señor Jesucristo dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio poder de ser hechos hijos. Es decir, vino a los judíos y los judíos le rechazaron. Pero entonces se extendió el evangelio y la obra terminada, completa y perfecta de nuestro Señor Jesucristo a todo el mundo, a los gentiles. Y todos los gentiles que reciben a Jesús son hechos hijos de Dios. Bien, así es que aquí vemos que el Señor Jesucristo, en la posición de que los samaritanos son los que representan a los gentiles, se quedó 2 días con ellos antes de regresar con los judíos. 2 días con ellos antes de regresar con los judíos. En otras palabras, podríamos hablar que simbólicamente se quedó 2000 años con los gentiles para después regresar a los judíos. 2000 años con la iglesia. Ahora usted me puede decir, bueno, ¿cómo que 2000 años Jesús se quedó con ellos? ¿Cómo es que se queda con nosotros? Dice la Biblia que como Jesús es, así somos nosotros. Él nos hizo nacer de nuevo. Quitó nuestra vieja naturaleza, nuestro espíritu destituido, lo llevó a la cruz, murió, quedó muerto y puso un nuevo espíritu creado en la justicia y santidad de la verdad, y Dios hizo habitar, Dios hizo enviar el espíritu de Cristo a nuestros corazones.
el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, de tal manera que una tercera parte de nosotros, porque el hombre es espíritu, alma y cuerpo, una tercera parte de nosotros, si lo podemos decir así, es completamente como Jesús es. Así es que Jesús mora en nosotros. No está presente corporalmente como lo estaba con la mujer samaritana, pero Jesús mora espiritualmente en nosotros. Lo espiritual tiene un ámbito más glorioso y más poderoso, más real que lo que tus ojos ven, que lo que nosotros podemos sentir o presenciar. Dios es espíritu. Ahí mismo el Señor Jesucristo le dice, Dios es espíritu y los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Así es que Cristo mora en nosotros, mora en el creyente, mora en todo creyente nacido de nuevo. Desde que el Señor Jesucristo resucitó, nació la iglesia y tú y yo somos la iglesia hasta que Jesús lleve a la iglesia consigo mismo para celebrar las bodas del Cordero y después vendrá a el pueblo judío. Bien, así es que aquí vemos 2000 años. 2 días. Ahora, por último, vamos a leer otra historia eh, que viene en Lucas capítulo 10, en donde habla también representando a los gentiles y representándose a él y a su regreso. Dice capítulo 10, versículo 25. Lucas capítulo 10, versículo 25. Dice la palabra, y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probar a Jesús, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Es decir, un judío diciéndole a Jesús, ¿cómo heredaré la vida eterna haciendo qué? Y Jesús le dijo, ¿qué está escrito en la ley de Moisés? ¿Cómo es que lees la ley de Moisés? Y aquel hombre respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y con tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y el Señor Jesucristo le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Y el versículo 29 dice, pero aquel hombre, queriendo justificarse a sí mismo, le dijo a Jesús, Señor Jesús, ¿quién es mi prójimo? Aquí quiero hacer un paréntesis porque es importante que tú nunca trates, que tú nunca intentes, es decir, evita al 100% justificarte a ti mismo. Tenemos que evitar y huir de la posibilidad de justificarnos a nosotros mismos. Justificarte a ti mismo es crear un escenario y que alguien más te confirme o tú quedar convicto, confirmado de querer hacer algo o actuar de alguna manera, aunque Dios no lo apruebe. Quizá la palabra dice algo al respecto, pero tú a fuerza quieres buscando tus propios intereses o por alguna razón quieres hacerlo de manera diferente. Llámese que quieres, ah, no quieres resistir al mal porque te acostumbraste a él, o no quieres hablar la verdad en amor a una persona que está fallando, o no quieres corregir a tu hijo, o no quieres pagar impuestos como debe de hacerse, porque quieres más bien voltearle y sacarle la vuelta a la ley. No estoy hablando de cumplir la ley y quizá si la ley te permite ciertas cosas, mientras moralmente tú no estés en una duda, recuerda, todo lo que no proviene de fe es pecado, pero más bien estoy hablando de aquellos que buscan por alguna razón justificarse a sí mismos, como por ejemplo, ver películas, series, escuchar cosas que dañan la buena educación. Por ejemplo, el cristiano, el creyente es muy atacado con tanta inmoralidad, y lo vamos a decir de esta manera, tanta inmoralidad sexual a través de los ojos, en las películas, en las series, en las telenovelas, en las redes sociales. Hay tanta perversidad, tanta lascivia y lujuria
en las redes sociales. Así es que nunca trates de justificarte a ti mismo para ver esas cosas, para oír cosas tan indecentes que se dicen. No, eh, no te justifiques como decir, bueno, es que tengo que conocer, tengo que ser de mente abierta para conocer acerca de lo que se está diciendo y no quedarme en la ignorancia. No, 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 no te justifiques a ti mismo. Una cosa es saber qué está sucediendo en el mundo y solo enterarte de las fuentes menos agresivas y menos nocivas y menos tóxicas para ti. Y otra cosa es que tú le des rienda suelta a tu carne. Nunca te justifiques ante el mal o para hacer algo que delante de Cristo te avergonzarías. Nunca busques pretextos para justificarte, sino permite que la palabra limpie tu manera de pensar, renueve tus pensamientos y que tú camines en esa virtud de la obediencia a la fe, de la obediencia a la palabra, y que tu vida, por causa del amor de Cristo, sea ofrecida, tu vida y tu ser sean ofrecidos en sacrificio vivo santo al Señor. Amén. Después compartimos un poco más acerca de esto. Pero este hombre, para justificarse a sí mismo, le dijo al Señor Jesús, ¿quién es mi prójimo? Y Jesús le dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Normalmente cuando el Señor Jesucristo dice una historia acerca de las personas, normalmente se refiere a los judíos, excepto que él defina qué tipo de persona es aquella a quien se está refiriendo. Me explico. Cuando habla la Biblia acerca del centurión romano, es decir, no era un judío, la Biblia describe, era un centurión romano. Cuando el Señor, cuando la Biblia habla acerca de la mujer cananea o sirofenicia, no era judía, pero la palabra define, describe que era una mujer con ciertas características, con cierta cultura. En este caso, en el Juan 4, no era una mujer judía, era una mujer samaritana y era un grupo de gentes que vivían en una cultura no judía, los samaritanos, y la palabra describe así. Así es que cuando la palabra no describe, en la mayoría de los casos, el Señor Jesucristo se refiere a personas judías, como cuando el pastor va por la oveja perdida, está hablando de una persona judía. Cuando la mujer que pierde las 10, tiene 10 dracmas y pierde una, en Lucas 15, usted lo puede encontrar, está hablando de una mujer judía. Cuando habla de aquel padre que tenía 2 hijos y un hijo pidió su herencia y se fue, el hijo pródigo, está hablando de una familia, de un padre judío e hijos judíos. Pero aquí particularmente dice, había un hombre que descendía de Jerusalén a Jericó, es decir, un hombre judío, y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron y le hirieron y se fueron dejándole casi muerto. Aconteció que descendió un sacerdote judío por aquel camino y viéndole se pasó de largo. Asimismo pasó un levita judío, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. 33. Pero un samaritano, es decir, un hombre no judío de Samaria, un samaritano, recuerda, el samaritano representa a el gentil, al que no es judío, al que es como usted y como yo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca del hombre que estaba herido y lo vio y fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios, 2 denarios, eh, un denario significa el salario de un día. Así es que este hombre, este samaritano, le da 2 denarios al dueño del mesón y dice, le dio al mesonero 2 denarios, es decir, el salario de 2 días. Recuerde, un día es como 1000 años, 1000 años como un día, así es que le dio el salario de 2000 años, por decirlo así, al mesonero y le dijo, cuídamelo y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Yo te lo pagaré cuando regrese. Yo te lo pagaré cuando regrese.
¿quién pues de estos te parece que es el prójimo? Y aquel hombre judío dijo, el que tuvo misericordia. Entonces Jesús le dijo, ve y haz lo mismo. Y aquí podemos ver cómo un judío estuvo 2000 años, 2 días. Le pagaron al mesonero 2 días para que lo cuidara, es decir, el salario 2 días, hasta que regresara el samaritano. Así es que aquí también podríamos ver típicamente o simbólicamente donde el Señor Jesucristo representa al samaritano o la iglesia del Señor Jesucristo representa al samaritano, pero el Señor Jesucristo dice, yo regresaré por el judío. Recuerde, aquel que estaba herido era judío, así es que el Señor habla, yo regresaré. Pagó 2 días, entonces simbólicamente podríamos decir que el Señor dijo, yo regresaré 2000 años después y te pagaré lo que tú hayas pagado o gastado de más para bendecir a aquella persona que estaba herida. Así es que hay muchas profecías que son inconfundibles, las hemos compartido ya acerca de que el Señor Jesucristo vendrá muy pronto ya y el decir que en 2 días estamos hablando que 2000 años y prácticamente esos 2000 años están culminando ya, están prácticamente cumpliéndose, están llegando a su término y no solo por hacer las cuentas, sino que las mismas señales del fin, donde el Señor Jesucristo habla acerca de los dolores de parto y que estos no se detendrán hasta que venga el fin, y las profecías de Daniel y las profecías de los profetas en el antiguo pacto y las profecías acerca del Señor Jesucristo en Mateo y en Lucas y las profecías de Apocalipsis y lo que declara el apóstol Pablo y lo que declara el apóstol Pedro, nos dan los indicios de que el tiempo ya está muy cerca, pero sobre todo, recuerde, nosotros no vamos a poner nuestros ojos en la tierra, pero nuestros ojos en Jesús. Y poner nuestros ojos en Jesús es poner nuestros ojos en la palabra. En Juan 1 dice, y la palabra se hizo carne. La palabra era Dios y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Jesús es la palabra es Jesús. Así es que puestos nosotros nuestros ojos en Jesús, en su palabra, permitiremos escuchar lo que el Espíritu Santo tiene que revelarnos para los días por venir. Hay tanta incertidumbre, hay tantas tinieblas, hay tanto caos, pero el Señor Jesucristo recuerde que nos dijo, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Confiad, yo he vencido al mundo. El apóstol Juan en una de sus cartas dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo, mayor es el que está con nosotros. Esta confianza tenemos en Él, su amor se ha perfeccionado en nosotros. Amén. Así es que es muy importante que perseveremos, que sigamos adelante, pero sobre todo que compartamos con otros, que Jesús viene y que todavía hay oportunidad para muchos. Déjeme cierro con esto. Um, Normalmente todas los estudios, las enseñanzas que tenemos, las grabamos y las subimos en las redes sociales, particularmente en dos de ellas. Estaremos viendo la posibilidad de subirlas en otras dos redes más, pero en las más comunes y en las más, digamos que donde hay más afluencia de personas, ahí lo estamos compartiendo. Pero ha sido muy extraño y muy interesante identificar y no estoy hablando de información que comparte cualquier persona, porque hay videos que se comparten por de X tema, de X cantidad de personas que no tienen nada que ver con la palabra, que no tienen nada que ver con con la buena doctrina, sino que son personas comunes y corrientes, cosas buenas y cosas malas, pero que tienen miles y miles y miles y miles de vistas. Miles de personas ven ese tipo de programas, pero más bien me estoy refiriendo a todos aquellos que predican la palabra. Y me he dado cuenta que hay muchos que predican la palabra y hay
no muchos, unos cuantos que predican la palabra correctamente. No voy a decir nombres, si tú quieres saber acerca de quién, de acuerdo a mi perspectiva, predican la palabra de acuerdo a la Biblia, de acuerdo a un conocimiento, entendimiento correcto de la escritura, yo te lo puedo decir, pero la mayoría de las personas, eh, digamos que difieren en algunos puntos básicos, importantísimos, fundamentales del Evangelio, que por causa de la religiosidad, por causa de que sí fueron enseñados, por causa de una mala doctrina, no pueden comprender correctamente la obra terminada, completa y perfecta de Jesús, y no pueden comprender tampoco lo que nos fue concedido por gracia en Cristo, sino siguen con una mentalidad de ley y con una mentalidad de malinterpretar la naturaleza de Dios. Hay muchos por ahí que siguen, insiste e insiste que Dios está juzgando al mundo en este día, en este momento. Es como diciendo que aunque tú eres cristiano, si te portas mal y te equivocas, Dios va a venir con juicio sobre ti. Y esto es completamente antibíblico. Y hay, por decirlo así, es una expresión, hay mil y una maneras de demostrar que bíblicamente no es correcto lo que ellos dicen. Pero lo que me ha parecido muy extraño es que personas que insisten y que predican esto y que inclusive señalan a los que predicamos, bueno, a mí nadie me señala todavía, pero a muchos que conozco lo señalan como que si predicaran equivocadamente. Y yo he visto que todas aquellas personas que predican correctamente y que comparten su información en las redes sociales, tienen muy pocas personas que los siguen y muy pocas personas que los ven en relación a todos aquellos que predican equivocadamente, que son nuestros hermanos en Cristo seguramente, pero predican equivocadamente, pero sobre todo hay quienes atacan. Cuando deberíamos de tener un sentido común porque tenemos una misma fe, que es la fe de Jesús, no es nuestra fe, y deberíamos de resistir al mal de manera continua, de manera contundente, de manera como cuerpo de Cristo, pero no sucede así. Y a lo que voy es de que este tipo de personas lo siguen mucho más personas que las que siguen a todos aquellos que predican el verdadero evangelio. ¿Cuál es la razón? El diablo se ha introducido en la religiosidad, en la manera de pensar de estas personas, porque no hay otra razón de ser. Porque predicar a Cristo de una manera legítima, predicar a Cristo de una manera genuina, predicar a Cristo el Salvador y Redentor. A fin de cuentas, el objetivo es este, que tengamos vida eterna y que muchos vengan al conocimiento de la verdad para que se conviertan a Cristo. Pero por alguna razón, estas personas que tienen muchos seguidores están atacando a las otras personas, pero las otras personas, como yo y como otros, no hay problema que te ataquen. Como le digo yo, bueno, yo todavía no estoy, nosotros no estamos en ese nivel para tener tantos seguidores que nos atacaran. Quizá hay algunos que nos puedan atacar, no conozco a ninguno, pero el hecho es de que los que compartimos el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio de la gracia y de la justicia, en donde le damos honra al Señor, en donde nuestro propósito es nuestro Señor y Salvador y su palabra, y nuestro propósito es ofrecernos en sacrificio santo y vivo a Él por gracia, por lo que Él ha hecho en nosotros, no por obras. No nos preocupamos, no importa los que se critiquen, porque a ti y a mí no nos debe de importar lo que los demás digan de nosotros. A ti y a mí lo que nos debe importar es lo que Dios dice acerca de nosotros. Porque como hombres no somos nada comparados con Dios. Así es que, ¿cómo alguien osar atreverse a criticarme a mí o a criticarte a ti o a criticar a aquellos que predican correctamente? Delante de Dios no son nada. Pero Dios es nuestro amparo, nuestro Padre, nuestra fortaleza, y Él es el que habla bien de nosotros, el que tiene pensamientos de bien y de paz para ti, para mí, y para también para ellos. Pero pues ellos no lo quieren entender. El punto aquí es que yo le voy a pedir y voy a estar recordándole tiempo con tiempo de estar orando, así como decía el apóstol Pablo, oren por mí y para que el evangelio pueda penetrar y ser una bendición para muchos que les hace falta. Así es que yo estaré orando por ti. Yo te pido que tú ores por mí, por lo que estamos haciendo, para que tengamos más personas que puedan escuchar la palabra,
que puedan ver la palabra, que se puedan acercar y que pueda suceder lo que dice el apóstol Pedro, para que muchos procedan al arrepentimiento. No tenemos otro interés de tener seguidores por tenerlos y para sentirnos eh, orgullosos de ello. No, sino el único propósito es que tantas personas que están muriendo y que se están yendo al infierno, no siga sucediendo sin que nosotros no hagamos nada al respecto, pero que compartamos a Cristo para que muchos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad como tú y como yo. Padre, la gloria, el honor y la alabanza es para ti. Señor, te pedimos que tú nos des esa gracia, esa bendición y a mis hermanos y a mí, para que a través de compartir y predicar lo que tú nos has enseñado, Señor, muchos vengan al conocimiento de la verdad. Nos importa y en esto confiamos lo que tú pienses de nosotros y lo que tú hablas de nosotros en tu palabra. Porque en Cristo Jesús podemos entender en tu palabra quiénes somos, quién eres tú, lo que hiciste por nosotros, quiénes somos, a lo que nos has llamado, lo que podemos hacer y lo que podemos tener en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Declaramos que somos totalmente perdonados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Somos la justicia de Dios en Cristo. Y tomando de la abundancia de tu gracia y del regalo gratuito de tu justicia, podemos declarar que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén, amén y amén.